Esteve me miró con furia antes de hablar. Eres una maldita. ¿Cómo te atreves a tener una aventura? Mi corazón dio un vuelco. Me sentía atrapada. Su veneno era más de lo que podía soportar. Ya no te aguanto más, quiero el divorcio. No pagaré la manutención de los niños. Con esas palabras, me lanzó los papeles de divorcio directamente en la cara. La rabia y la decepción se reflejaban en sus ojos, pero yo no tenía ni idea de que su mente había tramado algo tan absurdo. Bien, respondí, con calma, divorciémonos. Tomé los papeles sin vacilar y completé mi parte. Con mano firme, escribí: mi nombre es Kate, tengo 32 años, soy ama de casa. Conocí a mi esposo Esteve en una cita a ciegas. Él estaba cerca de mi edad y me atrajo su apariencia. Desde el principio hubo una conexión, y parecía que él también estaba interesado. Comenzamos a salir. Tras un año de noviazgo, nos casamos y tuvimos un tiempo maravilloso como recién casados. Fueron días felices, llenos de promesas, pero esa felicidad no duró mucho. Recordé cómo alguien se había interpuesto en nuestra vida de pareja, la madre de Esteve. Mi suegra venía a menudo a nuestra casa, sin previo aviso, y su presencia se volvía cada vez más insoportable. Recuerdo un día especialmente incómodo cuando me hizo llevar su bolso a la sala de estar. Es mi bolso más precioso, dijo, mirando fijamente. Ten cuidado con él, ¿entendido, Mary? La forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir aún más pequeña. Intenté dejar el bolso con delicadeza sobre el sofá, pero su mirada vigilante no me dejaba en paz. Cuidado con lo que haces, Kate, no quiero que nada le pase a esto, añadió, con tono despectivo. Las palabras de mi suegra seguían retumbando en mi cabeza mientras firmaba los papeles de divorcio. Mi vida con Esteve, llena de promesas rotas, se desmoronaba más rápido de lo que yo podía manejar. Al menos podría servirme un poco de té, me dijo, mientras me llamaba esposa desconsiderada. ¿Por qué no puede ser menos arrogante?, pensaba para mí misma, mientras ella venía a nuestra casa sin tener en cuenta mi comodidad. Mi esposo, Esteve, siempre fue amable, pero mi suegra era otra historia. Me dolía ver lo diferentes que eran. Mientras él intentaba ser comprensivo, ella no hacía más que complicar las cosas. Mi suegra venía a nuestra casa todos los días, casi siempre durante el día. Me sentía tan agobiada que decidí hablar con Esteve al respecto. Oye, tu madre ha estado viniendo aquí todos los días últimamente. ¿Puedes decirle que venga un poco menos seguido?, le pedí, con un tono de preocupación. Para mi sorpresa, mi esposo se mostró sorprendido. ¿Mamá viene aquí durante el día?, preguntó, sin comprender del todo. Me quedé perpleja, pensé que me apoyaría, pero su respuesta fue completamente diferente a lo que esperaba. Bueno, ¿por qué no se queda hasta que llegue a casa? ¿Por qué no la mantienes cerca hasta que regrese? Estoy seguro de que trató de irse antes de que yo llegara. Deberías haberle pedido que se quedara hasta que yo llegara a casa. Eres desconsiderada. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Nunca imaginé que mi esposo pensara así. Además, desconsiderada, era exactamente la palabra que mi suegra solía usar para referirse a mí. Me di cuenta de que mi esposo era más un niño de mamá de lo que había pensado. No, es que tu madre viene aquí demasiado seguido, respondí, tratando de mantener la calma. Está bien, llamaré a mi mamá, deberías tratarla bien durante el día, me dijo, ignorando por completo mis sentimientos. Después de esa conversación, mi suegra se volvió aún más insoportable. Empezó a intimidarme, como si tuviera el derecho de decirme lo que quisiera. Eres muy lenta, ¿no es así? No sabes hacer las cosas de la casa y eres ineficiente en la cocina. ¿Qué clase de educación te dieron tus padres? Mis días se llenaron de críticas constantes, mientras ella seguía viniendo a nuestra casa cada día, cenando con Esteve por la noche, y luego marchándose, dejando un rastro de incomodidad tras su partida. Era difícil, pero a pesar de todo, seguía amando a mi esposo. Nunca había considerado el divorcio, hasta que mi suegra comenzó a insistir en que tuviéramos hijos. A pesar de que solo habíamos estado casados alrededor de 1 año y medio, ella ya estaba presionando para que le diera nietos lo antes posible. Su constante insistencia me agobiaba. Yo también estaba bastante estresada y me sentía deprimida todos los días. Fue entonces cuando decidí hablar con mi esposo sobre el tema. Oye, tu madre sigue preguntándome cuándo tendrá a sus nietos. Esto está siendo muy difícil para mí, y le dije, esperando un poco de comprensión. Pero, como temía, su respuesta fue muy diferente. Bueno, tu madre debe querer ver a sus nietos, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Debes hacer todo lo posible para cumplir con sus expectativas. Lo sabía, pero, ¿por qué tenía que decirlo así?
Me sentí como si estuviera atrapada entre las expectativas de su madre y las mías, sin saber cómo salir de esa presión. Esperen un momento, pensé, ¿no es el embarazo algo entre tú y yo? Yo no puedo quedarme embarazada por mi cuenta. Además, mi esposo no había cooperado en absoluto últimamente. Cuando intenté proponerle salir, siempre decía que estaba demasiado cansado. Se negaba a tener relaciones sexuales conmigo, todo porque su madre estaba en la casa y él pasaba horas conversando con ella. No entendía por qué mi esposo me culpaba por todo esto. Él parecía no importarle, y aunque me llamaba una ama de casa perezosa, y me acusaba de quejarme demasiado, nunca se detenía a pensar en lo que yo estaba sintiendo. Me dijo que debería estar más agradecida, como si todo lo que había hecho por mí fuera suficiente. Fue él quien me pidió que fuera ama de casa después de casarnos, pero ahora parecía que olvidaba por completo su propia decisión. Empecé a perder la confianza en él, porque mientras más tiempo pasaba con él, más notaba su lado negativo. Lo que antes me atraía de él, ahora se estaba convirtiendo en algo que me hacía sentir pequeña. Pronto, las cenas se volvieron insoportables. Mi esposo y mi suegra me maldecían abiertamente, y sus palabras me cortaban como cuchillos. No solo eres desconsiderada, sino que también eres inútil. No puedes tener hijos. Eres realmente inútil. Esteve, deberías deshacerte de ella y seguir adelante. Encuentra a una mujer joven que pueda darte un bebé. Nunca imaginé que mi esposo, estando tan cerca de mí, pudiera decir algo así. Sentí mi mundo desmoronarse. Poco a poco, empecé a pensar que quizás el divorcio era lo mejor, pero de repente, algo inesperado ocurrió. Me sentí mal y fui al hospital. Para mi sorpresa, descubrí que estaba embarazada. Inmediatamente se lo conté a mi suegra y a mi esposo. Mi suegra reaccionó con una sorprendente amabilidad. Bueno, finalmente estás embarazada. Bien por ti. Pero la reacción de mi esposo fue mucho más fría. Me miró y dijo: veo que vas a tener un bebé. ¿No estás feliz? Sí, estoy feliz, respondí, pero su falta de emoción me desconcertó aún más. Me había estado culpando por no poder quedarme embarazada antes, y ahora parecía que ni siquiera estaba emocionado. ¿Qué estaba pasando? Aunque no entendía completamente la situación, me di cuenta de que el divorcio no era una opción durante el embarazo. Aunque mi esposo fuera un hombre difícil, era el proveedor principal, y yo ahora dependía de él, siendo ama de casa a tiempo completo. Así que decidí que no nos divorciaríamos hasta que naciera el bebé. Afortunadamente, mi suegra no me hizo la vida difícil durante mi embarazo. Supongo que, consciente de lo delicado de la situación, evitaba el estrés mental, temiendo que eso pudiera provocar un aborto espontáneo. Aunque, hasta ahora, ha estado haciendo comentarios desagradables de manera intencionada. Agradezco que no haya intentado causarme problemas mientras me siento mal por el embarazo. Sin embargo, fueron las palabras y actitudes de mi esposo las que realmente me molestaron. Después de que quedé embarazada, él no me intimidaba ni se quejaba, pero su comportamiento empezó a cambiar. Comenzó a llegar a casa excepcionalmente tarde del trabajo. Se quedaba trabajando más los fines de semana, y siempre estaba mirando su teléfono, a veces sonriendo mientras escribía mensajes. Me preguntaba, ¿será posible que esté siendo infiel? El comportamiento de mi marido me empezó a parecer sospechoso, así que decidí contratar a un investigador privado. Unas semanas después, obtuve los resultados. Efectivamente, mi esposo estaba teniendo una aventura. La otra persona era una subordinada en su trabajo. Cuando él se quedaba trabajando horas extras y me decía que no quería cenar, se reunía con ella, y los fines de semana, cuando decía que trabajaba, en realidad estaba con ella. Incluso cuando me dijo que estaba de viaje de negocios, estaba viajando con ella. La evidencia me sorprendió. Ya no amaba a mi esposo después de dar a luz a mi hijo, y me di cuenta de que quería divorciarme. Había tomado una decisión, pero luego descubrí algo que me dejó sin palabras. Estaba embarazada de gemelos. Al principio me sorprendí, pero luego me sentí emocionada. No solo esperaba un hijo, sino dos. Estaba tan emocionada que decidí contarle a mi esposo. Hoy fui al hospital, y descubrí que vamos a tener gemelos. ¿No es increíble? Nunca pensé que tendría hijos, pero ahora sería madre de dos. Sin embargo, la reacción de mi esposo fue completamente fría. Bueno, eso es agradable, respondió, como si nada importante hubiera sucedido. No podía creer lo que escuchaba. ¿Agradable? No podía creer que respondiera tan fríamente ante una noticia tan importante. Ya no sentía ningún afecto por él, pero esperaba que al menos se interesara por nuestros hijos. Supongo que eso era demasiado pedir. Decidí dejar de hablar con él. Mi suegra, por otro lado, se mostró muy sorprendida y feliz al enterarse de que íbamos a tener gemelos. Kate,
Lo lograste. Son gemelos. Y son 2 niños. Aunque me había intimidado durante todo este tiempo, ahora me parecía que mi suegra, a pesar de todo, era mucho mejor que mi marido. Después de eso, mi marido y yo pasamos la mayor parte del tiempo sin hablarnos. Cada comida era en completo silencio. Ya no quería que regresara a casa. Y pasaba mis días de esa manera, hasta que finalmente llegó el momento de dar a luz. Decidí regresar a la casa de mis padres para tener a los bebés. Le dije a mi esposo que me iba a quedar allí por un tiempo. Ah, está bien, fue todo lo que dijo. Nuestra relación era tan fría que no intercambiamos palabras más allá de lo necesario. Así que volví a la casa de mis padres, donde pasé un tiempo tranquilo, aunque había decidido no hablar más con mi esposo. Me molestaba cada vez que pensaba en él o veía su cara. Estaba mucho más tranquila estando lejos de él. Mis padres estaban emocionados por la llegada de los bebés. Siempre decían, vas a tener una familia cálida, 2 hijos a la vez, qué emocionante, será una casa llena de vida con 2 niños. Estaba renuente a contarles que me estaba divorciando porque estaban tan felices por el nacimiento de los gemelos, pero finalmente les dije la verdad. Les expliqué que después de que nacieran los bebés, me divorciaría de Esteve. Mis padres se sorprendieron mucho, pero al explicarles la situación, sus rostros se tornaron rojos de indignación. No puedo perdonar a ese hombre por haber tenido una aventura, dijo mi padre, furioso. Parecía que estaba a punto de ir a buscar a Esteve y golpearlo. Lo detuve rápidamente, pidiéndole que esperara hasta el nacimiento de los bebés. Mis padres, aunque molestos, aceptaron mi decisión y me apoyaron, así que di a luz a mis gemelos sin mayores incidentes. Mis padres estaban muy emocionados, sosteniendo a los bebés en sus brazos. Por otro lado, mi esposo ignoró todas mis llamadas durante el parto. Ni siquiera se presentó en el hospital. Cuando me dieron el alta, fui a la casa que compartía con mi esposo para recoger mis cosas. Como era sábado, sabía que él estaría en casa, a menos que estuviera con su amante. Cuando llegué, encontré a mi esposo y a mi suegra en casa. Ambos me miraban con rostros llenos de miedo. Eres una dijo mi suegra, sorprendida por su actitud. ¿De qué estás hablando?, respondí, confundida. Entonces, Esteve habló. Eres una mujer terrible por haber tenido una aventura. Ya no te soporto. Quiero el divorcio. Por supuesto, no pagaré la manutención de los hijos. Mi esposo me presentó los papeles del divorcio. Estaba tan furiosa y disgustada que no sabía qué decir. Nunca imaginé que él había planeado algo tan ridículo. Está bien, divorciémonos, respondí, tomando los papeles y llenando mi sección sin dudar. Cuando se los entregué, parecía sorprendido, probablemente porque no me molesté en absoluto, y él no esperaba mi reacción tan calmada. ¿Estás admitiendo adulterio? Murmuró, furioso. Su palabra me hirió, pero ya no importaba. Mi suegra se cruzó de brazos y me miró fijamente. Voy a cobrar la pensión alimenticia. Tienes que pagarme, dijo con firmeza. Mi esposo parecía desconcertado mientras la conversación avanzaba más fácilmente de lo que esperaba. Oh, ¿soy yo quien recibe la pensión alimenticia? ¿De qué estás hablando?, respondí con una mezcla de incredulidad y enfado. Mi suegra me miró furiosa y dijo, tuviste una aventura, tú eres la que tiene que pagar la pensión alimenticia, idiota, no sabes nada, así que por favor cállate. La interrumpí, controlando mi enojo mientras extendía sobre la mesa las pruebas de la infidelidad de mi esposo. Al ver las evidencias, la cara de Esteve se puso completamente azul. Mi suegra, sorprendida, abrió la boca pero no entendía. ¿Qué quieres decir?, preguntó, mirando con confusión. Le respondí con firmeza. Parece que has estado teniendo una aventura. Estuviste con una chica más joven durante mucho tiempo antes de que yo quedara embarazada. Quiero decir, eres tú el que tiene una aventura. Esteve se quedó callado, incapaz de responder. ¿Tienes alguna prueba de que tuve una aventura?, respondió, finalmente. Me limité a mirarlo, dejando que el silencio hablara por mí. Mi suegra, ya molesta, levantó la voz. ¿Ves lo triste que estaba por la aventura de tu padre, no? Y ahora tú dices que hiciste lo mismo. Mi esposo, avergonzado, se disculpó con mi madre. Lo siento, murmuró, soy un idiota, hice cosas terribles. Fue como si finalmente hubiera admitido su infidelidad. No tenía idea de que la razón por la que su madre se había divorciado también era la infidelidad de su pareja. Eso hacía que mi esposo fuera aún más despreciable. Mi suegra, visiblemente afectada, se dirigió a mí. Lo siento mucho, Kate, mi estúpido hijo hizo cosas terribles.
me aseguraré de que pague la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Pero Esteve, visiblemente preocupado, intentó detenerla. Oye, mamá, no tomes decisiones como esas sin consultarme. No te atrevas a pensar que solo porque tienes una aventura vas a divertirte. Debes saber que perderías todo, destruirías tu familia, incluida la relación conmigo, dijo mi suegra, mirando fijamente a mi esposo. Esteve se sorprendió cuando mi suegra habló en mi defensa. Estoy agradecida de que mi suegra haya tomado mi parte, pero eso no significa que la perdone. Tienes razón, dije, mirando a mi esposo. Esto es imperdonable, pero el estrés causado por tus acciones pasadas nunca desaparecerá. Guardé todos los registros de su abuso emocional y decidí tomar cartas en el asunto. Voy a presentar una demanda por angustia mental, le dije, mirando a mi esposo con firmeza. Sus ojos se abrieron de par en par, claramente sorprendido. Eso no va a suceder, dijo él, pero ya no me importaba. ¿Cuánto tengo que pagar?, preguntó. Le respondí sin titubear. La manutención infantil será de 100.000, y la compensación por angustia mental de 40.000. Si sumas todo, son 140.000. Buena suerte con eso. Hablemos del resto a través de nuestros abogados. Luego empaqué mis cosas y me fui, a través de mi abogado. Finalizamos el divorcio de manera exitosa. Mi exmarido y su amante infiel pagaron la manutención en una suma global, y también me aseguré de recibir manutención para los hijos. Actualmente, él me paga $600 mensuales. Con el tiempo, mi exmarido se endeudó tanto que su amante lo abandonó, y fue repudiado por su madre. Ahora vive una vida solitaria, luchando por pagar sus deudas. Mientras tanto, regresé a la casa de mis padres. Ellos me apoyan mientras crío a mis hijos. He encontrado un nuevo trabajo y me esfuerzo cada día por ellos. Mis gemelos son adorables y son mi mayor consuelo. Solo ver sus sonrisas me da fuerzas para seguir adelante. Mi exmarido no solo me acosó, sino que también tuvo una aventura. Parece que su madre también sufrió infidelidad en el pasado, pero eso no justifica su comportamiento. No veo razón para perdonarla tampoco. Espero que, a partir de ahora, mi vida sea mucho mejor junto a mis hijos. Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.